Buena gente, ¿cómo están? Bueno, cambio de modalidad por este día en particular. Me pareció más interesante grabarla que tenerlos conectados a lo mejor un rato, que algunos se puedan conectar, otros no y demás. Me pareció más importante grabarla o más interesante grabarla. Lo ven cuando pueden y nos veremos obviamente la semana que viene para analizar esto. Función vi que ahí me preguntaban qué leer para esta semana, para la otra y demás. Bueno, para leer justamente para la semana próxima, yo voy a dar tres textos, obviamente con que lean uno surtido, ¿no? Obviamente, si algunos lean uno, otros leen otro, algunos leen uno y demás, que es el de Bonaudo, ¿sí? El de Roy Ora y el de Oslak, los capítulos y las páginas que están mencionadas justamente en lo que sería la clase 2 en realidad, la que figura como clase 2 y lo que va a ser después la clase 3. Bueno, en función a lo que tiene que ver con esta clase y los textos que van a ir leyendo, vamos a ver un poco cómo se enmarca lo que va a ser el modelo agroexportador a partir de 1880 más o menos, con la llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia. Anterior a eso, veníamos, se acordarán de cuando lo vieron seguramente en el secundario, con las que fueron las tres presidencias fundacionales, que son las de Mitre, las de Sarmiento y las de Avellaneda. Muy diferentes entre sí, porque son pensadores totalmente diferentes entre sí. ¿Sí? Mitre, obviamente, liberal, conservador. Sarmiento es un pensamiento aparte, es Sarmiento, creo que hay que definirlo de esa manera. Se le pueden cuestionar un montón de cosas en lo que tiene que ver con su pensamiento y su agresividad y exterminio que planteaba hacia los pueblos originarios, pero no podemos negar que era uno de los intelectuales más importantes de su época. Lo ampliaremos en todo caso en la próxima clase cuando nos veamos y veamos los porqués. Y Avellaneda, que obviamente era liberal, conservador, venía de la clase terrateniente también, y es quien le va a dar lugar justamente a ampliar las líneas de frontera de de lo que era la República Argentina hasta ese momento. República porque ya se había conformado, digamos, el Estado Nacional en las presidencias anteriores, ya se había firmado la Constitución, como sabrán, el 1 de mayo de 1853 con Urquiza. Entonces podemos hablar de sí una república y un Estado particularmente. ¿Cómo llega Roca? Bueno, en la presidencia de Avellaneda, Avellaneda en esto de extender la frontera hacia el sur del país y exterminar al indio, primero pone lo que es la zanja de Alsina. Alsina era el jefe del ejército de Avellaneda y arma una línea fronteriza con una zanja a lo largo de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo que hoy sería ya casi el límite con La Pampa. Obviamente que eso no tuvo prácticamente resistencia por parte de los pueblos originarios y seguían cruzando. Evitó sí un poco el robo de ganado. Cuando muere Alsina, quien toma el lugar de jefe del ejército es Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca es tucumano, venía de la provincia de Tucumán, militar, obviamente, y era el encargado de resolver el problema del indio y de las fronteras. Y lo que va a hacer no es ni una zanja, ni un mura, ni una pared, ni nada que se le parezca. Dijo, al indio hay que exterminarlo, un poco como planteaba Sarmiento, en la idea de establecer el orden, y para establecer el progreso había que establecer el orden, según lo que pensaban ellos. Entonces habló directamente del exterminio de las poblaciones originarias. Yo después les voy a subir un documental que se llama Ucalihuem, que es justamente de Osvaldo Bayer, de quien hace un par de semanas, el 25 de marzo más precisamente, el gobierno nacional decidió tirar su monumento en el sur del país. Bueno, en ese documental, sobre todo en los primeros 20 minutos, Bayer explica cómo se reparte la tierra en nuestro país hacia lo que sería el siglo XIX, los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX. Bueno, Roca llega a través del exterminio que hace justamente el indio, la mal llamada
campaña o conquista del desierto, fue un exterminio de las poblaciones originarias, y ese reparto de tierras obviamente da lugar a la concentración del poder terrateniente, a quien representaba obviamente Julio Argentino Roca. También hubo un exterminio en la zona del Chaco, no hay que dejarlo de lado, porque a veces hablamos del sur y no hablamos de lo que sería el noroeste, también hizo un exterminio en la zona del Chaco. Eh, le va a dar a Roca la posibilidad de ser electo presidente en 1880. ¿Sí? Obviamente no vota, o sea, el sistema electoral para esa época no es el que va a ser a partir de la ley Sáenz Peña en 1912, que lo veremos más adelante, sino justamente se votaba cantado, no había cuarto oscuro, no había padrón y demás. Entonces lo que había era un fraude electoral. Esto va a dar lugar a que Julio Argentino Roca, sea electo presidente. Siempre vale la pena remarcar que en aquella época los mandatos presidenciales eran de 6 años sin reelección directa, sino que tenían que dejar pasar un mandato, que es lo que va a suceder con Roca justamente en esta primera etapa, para poder ser reelectos. Roca va a ser el creador del Partido Autonomista Nacional. Lo que va a buscar es justamente englobar esa idea de nación. ¿Sí? Entonces va a gobernar del 80 al 86, del 86 al 92 va a gobernar Juárez Selman, en realidad no va a cumplir su mandato, no por un golpe de Estado, sino porque le dicen que renuncie, hubo un levantamiento que ahora lo vamos a mencionar, y quien va a terminar el mandato era el vicepresidente, que es Carlos Pellegrini, que es el que crea el Banco Nación, por eso el edificio del Banco Nación se llama Carlos Pellegrini. Y ¿cómo es? Y después va a volver a gobernar del 86 a 1902, otra vez Roca, ahí va a ser reelecto. ¿Sí? O sea que va a ser un periodo bastante extenso donde la figura de Roca sea fundamental en la política, en la economía y para la sociedad argentina también. Va a instalar a partir de 1880 lo que nosotros vimos en el secundario, seguramente se acordarán, que fue el modelo agroexportador. ¿Sí? Argentina empezaba a producir productos agrícolas y ganaderos para exportar al resto del mundo. En realidad el mundo se reducía a Inglaterra, algo a Francia y algo a Estados Unidos. No es que era el mundo, ni tampoco éramos el granero del mundo como suele decirse. Nada de eso podríamos decir que es cierto. De hecho, el granero del mundo, Argentina, la séptima potencia, era para un puñado de familias de la Argentina que eran las que concentraban el poder económico. Esto se da también en el marco de lo que vieron el año pasado, que es la segunda etapa de la revolución industrial. Una de las apariciones, o dos, mejor dicho, que van a tener mucho que ver con este modelo en la Argentina, es fundamentalmente el desarrollo del ferrocarril, ¿sí? En manos de Francia, en manos de Inglaterra. Un ferrocarril que, lo vamos a ver en algunos libros, muestran el mapa del ferrocarril, es un abanico, o sea, de todo el país va hacia el centro, o sea, hacia Buenos Aires. Ese es el sistema de ferrocarril que se fue armando en la Argentina. Había algunas líneas que atravesaban, digamos, paralelamente, pero, digamos, es el sistema de abanico, o sea, desde el centro, o sea, desde Buenos Aires, donde estaba el puerto, hacia el resto de las provincias. Y la otra aparición importante es la cámara frigorífica en los barcos y del frigorífico también en nuestro país. ¿Por qué? Porque obviamente eso permitía trasladar la carne enfriada durante 45 días, que era lo que tardaba más o menos un barco desde Buenos Aires hasta Inglaterra. Ya no se trasladaba más el ganado a pie y demás, aparece la cámara frigorífica. Entonces son dos elementos fundamentales para que la Argentina pueda desarrollar este modelo agroexportador, sumado a la maquinaria que va a aparecer también para trabajar el campo. La cuestión inmigratoria y la mano de obra asalariada en el campo lo vamos a ver la próxima clase, en realidad la otra, porque la semana que viene vamos a cerrar un poco esto con los textos que mencioné, y después vamos a analizar lo que plantea Ansaldi justamente en función al trabajo en el agro, la concentración de la tierra y demás
que se va dando y lo que va a tener que ver con la inmigración también. Una de las leyes más importantes que se va a dar en esta etapa que mencionamos es la famosa ley 1420 que planteaba Sarmiento pero que la aplica Roca, que es la educación pública, gratuita y obligatoria. En este caso era solamente para la primaria, no hablemos de secundaria, sino para el nivel primario, ¿sí? La aparición del registro civil también, o sea, Roca lo que hace es sacarle el poder a la iglesia y que lo controle el Estado, lo que tiene que ver con los nacimientos, los fallecimientos, bueno, los casamientos o castramientos, en fin, o sea, que el Estado pasaba a controlar, o sea, por eso hablamos de estados seculares en un punto, porque rompen con lo que es la relación directa con la iglesia. Son conservadores, pero no son religiosos a su vez. Y antes mencionaba también lo que tenía que ver con Juárez Selman y la revolución del parque en 1890. ¿Qué pasa? Cuando Roca deja su mandato, pone a Juárez Selman, era su cuñado. Juárez Selman era cordobés, no van a encontrar una calle, ni un monumento, ni nada que se le parezca con el nombre de Juárez Selman, ni siquiera en Córdoba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que trató de hacer Juárez Selman es quedarse con la presidencia del país, que ya la tenía, y la presidencia del Partido Autonomista Nacional, lo que se conoció como el famoso unicato. Bueno, obviamente que esto no le gustó absolutamente a nadie, empezando por el propio Roca. Sumado esta crisis institucional que empieza a haber en la Argentina, se suma el contexto internacional con una crisis económica. No es como la del 29-30, pero es una crisis económica al fin que hace tambalear la presidencia de Juárez Selman. Se forma un grupo de intelectuales, podríamos decir, que se conoció como la Unión Cívica. ¿Sí? Los principales líderes de esa Unión Cívica van a ser dos, entre otros, pero van a ser principalmente dos, porque los voy a nombrar ahora se van a dar cuenta. Uno es alguien que ya había sido presidente, que era el fundador del Diario de la Nación y que era Bartolomé Mitre. El otro era Leandro Nicéforo Alem. ¿Sí? Después de la Revolución del Parque, que en realidad fracasa en un punto porque no logra que Juárez Selman se vaya, sino que después va a haber un acuerdo entre Mitre, Pellegrini y el propio Roca para que Juárez Selman renuncie y asuma justamente Pellegrini, se va a fragmentar esa unión cívica. Por un lado, se va a formar la Unión Cívica Nacional, que era justamente la que negoció, que era la de Mitre. Y por otro lado, se va a fundar la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Leandro Nicéforo Alem es quien funda la Unión Cívica Radical, que unos años después, Ley Sáenz Peña de por medio va a lograr la presidencia, no con Alem, sino con su sobrino, que era Hipólito Yrigoyen. Ustedes dirán, ¿y qué pasó con Alem? La famosa frase que se rompa pero que no se doble, o que no se doble pero que no se rompa, bueno, la dijo Alem y después se suicidó. Porque veía que los ideales que él tenía para el radicalismo eran muy difícil llevarlos a la praxis, a la práctica. Imagínense si Alem se levanta ahora y llega a ver lo que es el radicalismo hoy. Directamente, yo no sé, pasa del suicidio a tirarse del piso más alto, porque no podría soportarlo. Los ideales radicales eran reales, ideales revolucionarios, que después en un punto Irigoyen también los lleva adelante. El Partido Radical es un partido cuasi revolucionario. No participaba de elecciones denunciando el fraude. Ustedes escuchan esto y dirán que está loco, ¿de dónde saqué esto? Bueno, cuando analicemos un poco la Unión Cívica Radical van a ver que esto era así y que lamentablemente con el correr de los años una parte del radicalismo ha girado hacia otro lado. Pero así como el radicalismo era esto, por un lado, por el otro lado después van a tener un presidente que fue Marcelo Torcuato de Alvear, que más conservador que Alvear y de la clase terrateniente no podemos encontrar. Entonces, bueno, este es un poco el contexto en el cual ronda la clase que íbamos a analizar hoy y en parte los textos que íbamos a trabajar en forma de opinión más que de taller, de opinión en la clase. Por lo que para la semana que viene,
justamente lo que les pido es que traigan leído, como les dije, el texto de Bonaudo, el de Royora y el de Oslac. Y para la otra, ya se los adelanto, igual la semana que viene lo voy a mencionar, los dos textos de Ansaldi fundamentalmente, que son los que hablan de la conflictividad en el agro argentino. Y nos vamos a llevar ahí un par de sorpresas con algunos conceptos, con algunas ideas y con algunas cuestiones que fueron surgiendo. No quiero hacerlo tan extenso, es más que nada como para dar un punteo. Así que aprovechemos a leer en estos días algunos de estos tres textos y nos estamos viendo, suponemos que en forma presencial, ya a esta altura no podemos asegurar nada, la semana que viene. Vuelvo a explicar, el tema de no conectarme en vivo, hacer un meet en vivo, me parece que es, eh, primero, si hay compañeros que están haciendo una huelga y no podemos dar la clase en el instituto, me parece que hay que respetar eso, por un lado. Pero por el otro lado también entiendo la complejidad, que es lo que sucedía en pandemia, de conectarse a una clase estando obviamente cada uno, cada una en sus casas. No es lo mismo que estar en el aula. Entonces prefiero grabarla, que lo vean y lo escuchen cuando puedan, y no que tengan que estar con un auricular y con una letrita puesta ahí en el medio de cocinar, atender a los chicos, a los hijos, a las hijas y demás. Entonces me parece más productivo este formato. Bueno, buena semana y nos vemos la semana que viene.